tema que quiero tocar con ustedes en esta tarde es el significado de la parusia, pero no quiero darle una definición del término, no quiero darle una definición de la palabra, de sus orígenes, sino más bien el significado teológico de este término. ¿Qué significa la palabra parusia? Pero particularmente, ¿qué significó para los discípulos, para la iglesia del primer siglo, la palabra parusia? Es decir, ¿qué entendieron ellos cuando el Señor Jesucristo habló de su parusia o de su presencia o de su venida? ¿Qué es lo que ellos entendieron? Mateo capítulo 25 todavía forma parte del discurso que Jesús habló en el monte de los olivos. Es parte todavía de este sermón. En el capítulo 26, versículo 1, el evangelista dice lo siguiente: aconteció que cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Es decir, todas las palabras que comenzaron desde el capítulo 24 y continuaron todo el capítulo 25 terminan con otro mensaje donde Jesús cambia de tema, no de su parusía o de su presencia, de su venida, sino de su muerte. Ahí comienza él a hablar de otro tema. Capítulo 24 de Mateo lo hemos abordado varias ocasiones, varias veces, y déjeme decirle en forma de resumen que este capítulo ha sido entendido por lo menos de tres maneras distintas. Algunos opinan, en resumen, podremos decir que ha sido entendido de dos formas principalmente distintas. Algunos piensan que Mateo 24, incluyendo el capítulo 25, forman parte de un discurso que habla sobre eventos futuros, distantes, y que probablemente están muy cerca o más cerca de nosotros de lo que estuvieron para los discípulos que lo escucharon. Creo que ese es el mensaje que la mayoría de nosotros hemos escuchado. Si usted viene de alguna iglesia en nuestro país, son muy comunes las iglesias de tradición pentecostal. Ellas son futuristas. Si usted viene de alguna iglesia pentecostal o también de alguna iglesia metodista o alguna iglesia bautista, ellos son en su escatología futuristas. ¿Qué significa? Ellos creen que Mateo 24 pertenece a cosas que están por suceder y que probablemente sucederán a nuestra generación o a nuestro tiempo. No sé si usted ha notado con el pasado sismo de esta semana, muchas personas comenzaron a publicar acerca de esto, que ya viene el rapto, que ya viene la gran tribulación, que hay que estar preparados. Ellos creen que Mateo 24 y Mateo 25 forman parte de eventos que están muy cerca de nosotros. Esta idea se popularizó no surgió, sino se popularizó en los 80s. En los 80s, es decir, desde hace 40 años se viene hablando acerca de que el rapto ya va a suceder. Esto es algo que se ha venido hablando. A veces desciende la popularidad de esto cuando se dan cuenta que pasan cosas como las que hemos vivido y no sucede nada de lo que ellos pronostican. Desciende la popularidad, pero comienzan a haber otra serie de situaciones que reaviva esa idea de que algo terrible está a las puertas de nuestra generación. Esa es quizá la enseñanza con la que la mayoría de los que tenemos muchos años en el cristianismo crecimos. Oímos a nuestros pastores hablar de esto, quizá lo esperábamos, era la idea común, es lo que se predica en muchas iglesias. Pero también existe otra postura que es mucho más antigua que esta y que es la que nosotros sostenemos, que esta postura sostiene que todo lo que dice Mateo capítulo 24 y capítulo 25 es algo que sucedió en la generación y en el tiempo del Señor Jesucristo. Es algo que ya aconteció. Y nosotros nos remitimos al texto
para explicar por qué creemos que Mateo 24 y Mateo 25, junto con otras partes de las Escrituras, son narraciones de acontecimientos que estaban por suceder a la generación a la que habló Jesús y no a nuestra generación. Que estaban por suceder a la gente que estaba escuchando directamente a Jesús y que no va a suceder a nuestra generación. Voy a abordar Mateo 25, pero quisiera que usted notara, por ejemplo, para tener el contexto, esto ya lo he hablado en varias ocasiones, no me voy a detener ahí, ya se han sentado las bases sobre las cuales se sostiene nuestra enseñanza y el por qué afirmamos que Mateo 24 está dirigido a los discípulos de Jesús y no a la iglesia de este tiempo, ni a una iglesia futura, ni está por suceder lo que dice Mateo capítulo 24. Jesús está hablando, y para esto debemos entender que el lenguaje judío era totalmente diferente a nuestro lenguaje. Ellos tenían una forma de pensar distinta a la que nosotros tenemos por nuestra cultura, por nuestras costumbres, por nuestra propia educación. Y en Mateo capítulo 24, versículo 3, los discípulos preguntan intrigados a Jesús, ¿cuándo van a suceder estas cosas? ¿Qué cosas? Jesús acaba de mencionarles que el templo va a ser destruido y que no quedaría piedra sobre piedra de ese templo. Así que ellos hacen esta pregunta, ¿cuándo será esto? ¿Y cuál la señal de tu venida y de la consumación de la era? ¿Por qué le decía hace rato que hay por lo menos 3 escuelas que interpretan este texto de manera distinta? Una se ubica en el medio. Una dice que Mateo 24 habla de cosas que sí se cumplieron en el tiempo de los discípulos, pero que falta un mayor cumplimiento en nuestro tiempo. Así que ellos toman una posición entre los futuristas y los que se nos conoce como preteristas. Quiero aclarar que somos parciales, es decir, que creemos que hay una consumación del siglo, que todavía hay algo que tiene que suceder, pero que no pertenece a Mateo capítulo 24. No pertenece a Mateo capítulo 24. Entonces, entre el futurista, los que esperan que todo Mateo 24 se cumpla en un tiempo cercano o lejano, como ellos lo interpreten, y los preteristas, los que creemos que Mateo 24 ya se cumplió, se encuentra otra escuela que trata de armonizar a las dos escuelas. Dicen, sí, esto ya se cumplió, una parte ya se cumplió en el pasado, pero hay otra que todavía espera su consumación. El problema con esta interpretación es que hace relativa a la escritura. Es decir, Jesús dijo cosas que pueden ser interpretadas como uno quiere interpretarlas. Las palabras dejan de tener un significado exacto. Lo que Jesús está diciendo puede aplicarse a esta generación, a esta generación, a esta generación, y así a final de cuentas Jesús se termina convirtiendo en un tipo de Nostradamus o en un tipo de caricatura de los Simpson, como ahora está en auge, que los Simpson predijeron la pandemia, que los Simpson predijeron que Trump iba a ser presidente y cosas así. Jesús termina siendo un tipo de caricatura así. Lo que él habló se aplica a eso que sucedió en el pasado, pero también a esto y probablemente todavía a otras cosas que van a suceder en el futuro. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Jesús dijo cosas que no significan nada. Ese es el problema con el tipo de interpretación que trata de armonizar el futurismo y el preterismo. Por un lado, debemos reconocer que los futuristas insisten en que esta escritura tiene que cumplirse literalmente, aunque incluso ahí ellos hierran porque el literalismo en el que caen es tan estricto que dejan de percibir el lenguaje simbólico en el que está envuelto la escritura. Por ejemplo, ellos hablan de caídas de estrellas literalmente. Entonces escuchan que se está aproximando un asteroide y dicen, Mateo 24 predijo la caída de estrellas, se está cumpliendo. No entienden el lenguaje simbólico que era común a la mente hebrea. ¿Cómo ellos hablaban? Ellos tratan de interpretar Mateo 24 a la luz de nuestra percepción, de nuestro conocimiento. No van entendiendo que los lenguajes son distintos, que la forma en que hablamos es distinta. Hoy nosotros tenemos modismos, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando le decimos a una persona, vas como tortuga, es un modismo, es una forma de referirnos a su actitud perezosa.
no que lleva un caparazón en su espalda o que va de verde o algo así, es un modismo para referirnos a una persona perezosa. Tiene usted, entonces, lo que tenemos aquí es un mensaje hablado en un idioma hebreo con su propia, con sus propias figuras, sus imágenes, sus modismos, que solamente era entendible por aquella gente que conocía perfectamente el idioma. Cuando usted se acerca al versículo 15, versículo 14 y 15, estoy en Mateo 24, desde el verso 3 hasta el verso 13, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que habrían de suceder muchas cosas entre su ascensión y la consumación del antiguo pacto. Habrían de suceder muchas cosas como falsos cristos, guerras, terremotos. Lucas añade otras cosas como hambres, pestes también, habla de maremotos. Y todo eso, pero observe lo que dice en el verso 14, y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Y observe, versículo 15, por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, ¿cuál es la abominación desoladora? Lucas lo explica mejor, así que usted puede ir a Lucas, me parece, capítulo 17, Lucas capítulo 17, capítulo 17, versículo 22. Por ejemplo, observe cómo dice el verso 23. Entonces, 22. Entonces dijo a los discípulos, días vendrán cuando anhelaréis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no los veréis. Y les dirán, helo aquí o helo allí, no vayan ni sigan en pos de él, porque como el relámpago que al resplandecer brilla de un extremo del cielo al otro, así será el Hijo del Hombre. Pero primeramente es necesario que padezcan muchas cosas y sean rechazados por esta generación, la generación a la que está hablando el Señor Jesucristo. Luego, en el versículo 26, y como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Ok, permítame encontrar el verso que es paralelo a Mateo capítulo 24. ¿Perdón? En Mateo 24, el evangelista Lucas explica mejor. En el verso 14 dice, entonces cuando veáis la abominación de la desolación, dicha por el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que esté leyendo entienda. Lucas dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos. Entonces, ¿cuál era la abominación de la desolación o la abominación desoladora? Cuando la nación santa se viera rodeada de ejércitos. Eso sería para ellos la señal inequívoca de que el fin había llegado. No los terremotos, no los maremotos, no las pestes, no las hambres, sino cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que el fin ha llegado. El fin no del mundo, no del planeta, sino de la nación judía, del templo y del antiguo pacto, dando lugar a una nueva creación, un nuevo pacto basado en la sangre de Cristo. Lo que sigue adelante es Jesús explicando toda esa catástrofe que habría de concluir con el antiguo pacto en Mateo capítulo 24, y a partir del versículo 29, aquí se nos habla de un aspecto que involucraría el fin de ese antiguo pacto e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, es decir, de lo que estaba adelante para la nación de Jerusalén. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor,
y las estrellas caerán de los cielos y las potencias de los cielos serán conmovidas. Este versículo ya lo he explicado en otra ocasión y realmente, hermanos, necesitaría mucho tiempo para explicarlo de nuevo por el lenguaje simbólico que está usando Jesús. Pero observen el verso 30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Qué está haciendo Jesús? Refiriéndonos al libro del profeta Daniel, cuando Daniel vio a uno sentado en un trono y a uno con apariencia de hijo de hombre venir en las nubes a estar delante del anciano de días y recibir de él el reino, el poder y toda la autoridad. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Ese venir no implica un descenso a la tierra, sino un venir en el sentido de Daniel. Venir a la presencia del Padre y recibir del Padre todo el poder, toda la gloria y todo el reino. Por eso las naciones de la tierra se lamentarán. ¿Cuáles las naciones? Ya lo expliqué en una ocasión. Naciones para los judíos era un término distinto al nuestro. Las tribus de Israel eran consideradas también como naciones. Eran consideradas también como naciones. Observe, venir con poder y gran gloria. ¿Qué significa la palabra parusia? Le repito, la palabra parusia significa presencia o venida. Y aquí voy a hacer un comentario de un filólogo que no es exactamente cristiano, pero me parece, decía un teólogo. Si usted quiere, me parece que el pastor es un pastor español, teólogo también, se me olvida su nombre, José Luis, me parece, José Luis Millos. Él decía, si usted quiere saber el significado de una palabra sin un sesgo a algún grupo denominacional, hable con alguien que a lo mejor o no sea completamente cristiano, pero que sepa de lenguas o que sepa de cultura, porque él le va a decir lo que él piensa sobre un tema diferente a cómo nosotros lo entendemos. Y quiero citar precisamente un comentario de un filólogo que no es exactamente cristiano, me parece que es agnóstico. Él dice lo siguiente: ¿qué significa parusia o parusía? Él escribe: ¿cómo el emperador proclamaba su evangelia o su venida? Lo hacía por medio de su parusía. Uno debe entender estos términos antes de llegar a conclusiones. Es un término que usaba Pablo para referirse a la venida del Señor, que es literalmente la aparición. Y aquí viene cómo la cultura lo entendía. El César, el emperador romano, hacía su parusía en las provincias, no necesariamente en presencia física. A veces era a través de sus representantes, la legión del César, y ella anunciaba la venida del César. Déjeme explicarlo. Este comentarista dice que en los tiempos del Imperio Romano el César anunciaba su presencia o su parusía a través, a veces físicamente llegando a una provincia, o a veces a través de su ejército. El ejército llegaba y decía, el César está aquí. ¿Dónde? En la presencia del ejército, ¿me está entendiendo? Eso era la parusía. Observe esto. Observe lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 4. No sé si alguien encontró la cita de Lucas, o ya la dejaron de buscar. Lucas 21:20. ¿La puedes leer, por favor? Este versículo es paralelo a Mateo 24, el versículo que leímos, donde dice, cuando veas la abominación desoladora. Lucas lo explica,
O lo dice en otras palabras, ¿cuál era la abominación desoladora? Cuando veas a Jerusalén rodeada de ejércitos. Ahora, regresando al tema de la parusia, ¿cómo lo entendían en aquel tiempo? Observe lo que dice, lo que escribe Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 3. Conociendo primero esto, en los postreros días, aquí quiero aclarar esto, en los postreros días o en los días finales, ¿a qué hacen referencia ellos? No al fin del mundo, sino al mensaje de Jesús en Mateo capítulo 24. Conociendo primero esto, en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. ¿Cuál es la característica de estos burladores? Observe, diciendo, ¿dónde está la promesa de su parusia? O de su parusía. Aquí tenemos un ejemplo de cómo entendían ellos la parusía. ¿Qué significa eso? ¿Dónde está la promesa de su presencia? ¿Qué es lo que estaban diciendo estos burladores? Ellos no estaban diciendo, a ver, ¿dónde está Jesús? El contexto nos dice que ellos estaban diciendo, ¿dónde está el juicio que ustedes dicen que Jesús iba a traer sobre nosotros? Así que parusía para ellos no era la presencia física, sino ¿qué? Juicio. Lea usted Mateo, segunda de Pedro capítulo 3, léalo. En todo el contexto, Pedro está hablando de juicio. Observe. Versículo 5, ciertamente ellos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra que provienen del agua y por el agua subsisten. Versículo 6, cosas por las cuales el mundo de entonces pereció inundado por agua. ¿De qué está hablando? De juicio. Cuando los burladores decían, ¿dónde está la presencia del Señor? Entonces ellos no estaban diciendo, a ver, dinos dónde vive, o dónde se apareció, o a qué horas aparece en el cielo. Ellos estaban diciendo, a ver, ¿dónde está el juicio? ¿Dónde está la promesa de que Él iba a traer juicio? Si todo sigue exactamente igual, ¿dónde está la promesa de su parusia? ¿Dónde está su juicio? Eso es lo que ellos entendían. ¿Está usted entendiendo también? Nosotros, hermanos, tenemos que tratar de entender la Escritura a la luz de cómo ellos entendían la Biblia y no cómo nosotros. Déjeme decirle algo. La idea del rapto es una idea que surgió en Estados Unidos y que solamente pudiera decirse que en Estados Unidos, y nosotros porque estamos muy cerca de ellos y en Latinoamérica, se espera un rapto. Los cristianos en Europa no saben de nuestra esperanza. No lo saben. Ellos de hecho no, lo toman un poco a broma, porque piensan que son ideas de películas y tienen razón. Es curioso que solamente en Estados Unidos y particularmente en América Latina, que tiene mucha influencia de Estados Unidos, se espera el rapto. Porque de ahí nos vino el pentecostalismo, porque de ahí nos vinieron los grupos de avivamiento, pero lo curioso es que en Europa las iglesias protestantes, luteranas, anglicanas, presbiterianas, no esperan el rapto. ¿Por qué? Porque nunca en la historia de la iglesia se había hablado de algo así. Nunca. La intención con este estudio es terminar Mateo 25, pero tener una idea clara de lo que Jesús estaba hablando y cómo nos afecta a nosotros, qué es lo que nosotros tenemos que hacer y cómo entonces tenemos que vivir. Mateo 24 entonces, Jesús está dando un discurso de forma, utilizando la forma natural de la enseñanza y en Mateo capítulo 25 Jesús comienza a hablar acerca de lo mismo con parábolas. De hecho, Mateo 25 es una división un tanto engañosa. ¿Por qué? Porque Jesús comienza con parábolas en Mateo 24, verso 45. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, el cual el Señor puso sobre su servidumbre para que les dé alimento a su tiempo? Aquí comienzan las parábolas que dicen lo mismo,
que lo que está atrás en Mateo 24, pero que tienen la intención de decirle a los discípulos de Jesús, estén alertas, porque el juicio viene, pero ustedes no saben cuándo. Estén alertas. Ahora, no tendría sentido si Jesús estuviera hablando de un juicio, como algunos expositores dicen, que pudo haber caído en el tiempo de Jesús. Incluso algunos se han atrevido a decir, Jesús esperaba llegar en el tiempo de los discípulos, pero él no sabía en qué tiempo, así que él pensó que llegaría en ese tiempo, pero no llegó. ¿Qué están diciendo? Él mintió. Él se equivocó. Ahora, si usted y yo creemos que Jesús es Dios, tenemos que aceptar algo. Él no puede mentir. Si creemos que Él se encarnó y vino a hablar las palabras de Dios, tampoco pudo haber mentido. La equivocación está en nosotros cuando nos acercamos al texto y no entendemos con claridad lo que se está diciendo, lo que se está hablando. Sí, ahora, ustedes consideren esto. Esta advertencia de Jesús tiene más sentido cuando Él les dice, tengan cuidado de que nadie los engañe. Tiene más sentido para ellos de lo que tiene para nosotros. En primer lugar, como lo he dicho en otras ocasiones, ellos estaban esperando un Mesías, nosotros no. Nosotros no. A nosotros ya no nos pueden engañar. ¿Por qué? Porque tenemos la Escritura y sabemos el Mesías vino. Ellos todavía no tenían la confirmación de las Escrituras. De hecho, Juan, cuando está en la cárcel, manda a los discípulos de Juan, a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? Ellos todavía vivían en esa incertidumbre. El propio Juan, que fue precursor del Mesías, que dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, llegó a un punto en el que preguntó, ¿realmente eres tú el Mesías o estamos esperando a otro? De ahí que las palabras de Jesús a los discípulos tienen mucha mayor importancia de lo que tienen para nosotros. Difícilmente a nosotros nos van a engañar que apareció un Mesías por ahí, porque nosotros sabemos lo que dice la Escritura acerca de él y estamos completamente conscientes de que no esperamos que Jesús nazca en algún lugar en Jerusalén, que viva, que vaya. No lo esperamos. Eso es algo histórico, sucedió. No esperamos la encarnación de Dios, porque eso sucedió. ¿Se dan cuenta cómo esas palabras no tienen sentido para nosotros? O sea, si las aplicamos directamente, ¿no tienen sentido para nosotros? Pero para ellos sí. Para esa generación sí. Ahora ustedes van a encontrar que Jesús habla mucho de esta generación. Por ejemplo, Mateo 24:34. De verdad les digo esto, de ningún modo pasará esta generación. ¿Qué es lo que han hecho algunos intérpretes? Decir que generación significa raza. Es decir, que Jesús estaba diciendo, de ninguna manera pasará la raza de los judíos hasta que todo esto acontezca. Pero entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Está jugando con ellos. Supongamos que alguien nos dice, ¿saben qué? Va a ser destruido el Palacio Nacional y sus principales, la Cámara de Diputados y no se esté alegrando, es solamente un ejemplo. y que alguien dijera, esa persona que nos está diciendo eso nos dijera, esto va a suceder antes de que
ustedes los mexicanos dejen de existir. Eso es ambiguo. Ahora, imagínense, los discípulos están consternados. ¿Cuándo será la señal de tu parusía, de tu presencia, de tu juicio sobre el templo? Y Jesús les dice, estén alerta, tengan cuidado, estén despiertos. Cuando vean esto, huyan y los mete en una presión de que estén despiertos. Y luego les dice, esto sucederá, verso 34, de ninguna forma pasará esta generación, de ninguna manera dejarán de existir ustedes los judíos antes de que sucedan estas cosas. ¿Tiene sentido? De repente está diciendo, estén alerta, cuando vean esto huyan, tengan mucho cuidado, que nadie los engañe, ustedes estén precavidos, los van a perseguir, ustedes van a hacer esto, cuando los persigan huyan acá, vayan allá, y luego les dice, pero no dejarán de existir los judíos hasta que esto acontezca. Entonces ellos dirían, ¿de qué estás hablando, Jesús? Entonces, ¿cuándo va a pasar? Porque nos dices a nosotros que estemos alerta y luego nos dices que los judíos nunca dejarán de existir. Entonces, ¿de qué estás hablando? ¿Se da cuenta que cuando no entendemos la Escritura en su propio contexto, las palabras que tienden a ser verdaderas terminan siendo relativas? Así que usted va a encontrar a muchos cristianos que agarran sus Biblias y dicen, mira, Mateo 24 dice, versículo 7, se levantará nación contra nación. Y ya ves, Estados Unidos contra China. Y reino contra reino. Y habrá hambres y terremotos. ¿Qué pasó apenas en esta semana? ¿Verdad que ya se están cumpliendo las profecías? No entienden nada de lo que están leyendo. No lo entienden. Es lo mismo que sacar tu horóscopo y decir, si eres bajo el signo de Tauro, esto es así. O sacar la paletita de la suerte, así de ambigua, convierten la Biblia cuando solamente toman porciones aisladas y comienzan a decir, esto ya está pasando, aquello ya está pasando, y ya se están cumpliendo las profecías. Realmente, en lugar de hacer un bien al Evangelio, lo único que hacen es que el Evangelio quede como una mentira, como algo sin sentido. De ahí la importancia de entender correctamente las palabras de Jesucristo. Quisiera hacer una pausa y preguntar si ustedes tienen alguna duda, algún comentario. Así es. No tiene que ver con el juicio que estaba destinado para Israel. Con este juicio destinado para Israel. Este juicio de Mateo 24 es un juicio que Jesús expresa y que estuvo destinado solo a la nación de Israel, que vio a Jesús, que lo despreció, y que cuando Jesús iba a la cruz llevando el madero encima, la gente gritaba, la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así que Mateo 24 es el cumplimiento de lo que ellos mismos pidieron, que el juicio cayera sobre ellos y sobre sus hijos. Solo sobre esta generación. Ninguna otra generación, ni de judíos, ni de ninguna otra clase, ha visto ni volverá a ver lo que Jesús catalogó como la gran tribulación. Nadie más. Ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos, nadie más. Porque si vuelve a suceder una tribulación como la de aquellos días, entonces, o Jesús mintió, que ya nos metería en un problema, o lo segundo, Dios nunca castigó a quienes mataron a su propio hijo. Si lo que dice Mateo 24 no se cumplió, entonces Jesús es un mentiroso y Dios no es santo, ni es justo. Entonces, ¿qué hacemos aquí? No tiene sentido. Si Mateo 24 es el cabal cumplimiento de las palabras de Dios habladas por Jesús, Jesús es fiel a lo que dice y Dios es justo. Y eso es lo que creemos nosotros.
Por eso es que la gran tribulación no es un evento futuro, no va a suceder, no va a ocurrir, no lo esperamos, no forma parte de la esperanza de la consumación del reino, no es algo que estamos diciendo va a pasar, no existe el rapto, solo existen películas, en las películas de Tim LaHaye, en las novelas de estos escritores, de Hal Lindsey, de todos estos dispensacionalistas que se han apartado de la palabra de Dios, existe en la mente de ellos, pero nunca existió ni en la mente de los discípulos, ni de Jesús, ni de los apóstoles, ni de la iglesia en ningún tiempo de la historia, hasta por ahí de 1800 me parece, cuando surgieron las primeras versiones de esto que hoy es toda una doctrina y que se enseña hasta con mapas y diagramas en las iglesias y se da por cierto. Es una gran mentira, es una gran falsedad. Algunos de nosotros crecimos en ese ambiente, es lo que nos enseñaron. Pero tenemos que leer la Biblia a la luz de la Biblia. O sea, usted no puede entender la Biblia a la luz de las noticias. Usted no puede tomar el periódico y decir y leer, Estados Unidos y China entran en conflicto y decir, ahora eso es lo que dice la Escritura. Usted no puede interpretar la Biblia a la luz de los periódicos. Usted tiene que interpretar la Biblia a la luz de la Biblia. La Escritura se interpreta por la misma Escritura. Solo la Escritura. Es el principio de la Reforma Protestante. Ahora, la autoridad la tiene la Escritura. Y dentro de la historia, hombres de gran altura teológica han sostenido la postura que les estoy presentando. Uno de ellos, y el más conocido, el ya fallecido R.C. Sproul, fue un preterista. Es decir, no es algo que por ahí un grupo de fanáticos se les ocurre y que están... No, hermanos, hay hombres de una talla intelectual y teológica grande que sostienen esta postura. No somos una secta por ahí que apenas surgió hace unos cuantos años y que estamos sacando una nueva doctrina. Esto es lo que, si no la iglesia en su conjunto, pero un gran sector de la iglesia lo ha enseñado. Lo ha creído así. Yo sé que Thomas Wright es un hombre que ha sido muy atacado sobre todo por el pensamiento dispensacional, aunque hombres igual como el doctor R.C. Sproul difirió con Thomas Wright con el tema de la justificación, pero incluso en algo estamos de acuerdo. Él entiende estos pasajes de la misma manera en que la hemos entendido un gran sector del cristianismo, como algo que ha sucedido. Es decir, hay gigantes intelectuales, pero esa no es la base sobre la cual sostenemos esta postura, la autoridad de la misma Escritura. A donde voy es que lo que quiero decirle que no estamos sacando una enseñanza que ahora que fui unos días a un retiro, se me vino acá y dije, eso es lo que le voy a hablar a los hermanos porque tengo una nueva revelación. Estoy tratando de seguir el hilo de la historia. Que usted conozca lo que muchos cristianos a lo largo de la historia han creído y nos han heredado. Lo que hoy es popular, la idea del rapto, es muy reciente y sin embargo se ha vuelto muy popular y también sostenida por pastores que son mucho más conocidos. Uno muy popular en México, el señor G.J. Ávila, que gran parte de su ministerio se la pasó diciendo, el Señor me dijo que ya viene y me dijo en sueños que Él ya viene y estaba orando y me dijo que ya viene y una niña estaba orando y habló en lenguas y dijo, vengo muy pronto, en este año yo vengo por ustedes. El Señor está muerto y como algunos han dicho, fue un falso profeta, desvió a muchos del evangelio y sus profecías jamás se cumplieron, pero arrasó a multitudes de gente. Hoy usted le dice a una persona, G.J. Ávila fue un falso profeta y seguro eso se lo apedrean. Lo consideran una blasfemia. Es decir, él habló de que Jesús venía, nunca vino, pero eso no es ningún problema. Pero usted dice, G.J. Ávila fue un falso profeta y te van a decir de todo. Así es el cristianismo en nuestro país.
así de perdido, así de ignorante, así de absurdo. Y Gigi Ávila es un pequeño ejemplo de muchos que todavía viven y siguen diciendo falsedades. Siguen diciendo el mundo se va a acabar, ya se va a acabar, vamos a ser raptados, el Señor viene a llevarnos. Siguen diciendo falsedades, pasará estos años, pasaremos esta situación, volveremos a una estabilidad, y esos hombres seguirán diciéndolo, porque han pervertido las Escrituras. ¿Qué es lo que esperamos? La consumación del siglo, pero eso es diferente a lo que ellos anuncian. Bien, ¿alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? Espero no perderlos. Me refiero a que usted diga, creo que me están enseñando una herejía. Sí, sí, hay una perversión de la forma de interpretar la Escritura para que cuadre en el sistema de pensamiento que se pueda tener. Nuestra intención es entender la Escritura por la misma Escritura, tratarla de entender a la luz de cómo ellos la entendieron, cómo la percibieron y cómo nos la dejaron a nosotros para entenderla. ¿Dudas, hermanos? ¿Sí? La idea del rapto, bueno, surgió con un me parece que era pastor Nelson Derby, me parece, y no, otra persona que no era, se le relaciona con algún grupo del catolicismo. Solamente su nombre era María, una joven que recibió la revelación, la visión de que Jesús le dijo que vendría en dos fases. De ahí la escucha el pastor o el hermano Nelson, comienza a estudiarla y hay todo un proceso, pero de ahí quien la divulga fue el doctor Cyrillus Scofield con su famosa Biblia, la Biblia de Scofield. Ahí es donde se populariza esa enseñanza. Y de ahí se comienza a estructurar todo lo que se conoce como el sistema dispensacionalista, que es una escuela teológica bastante importante pues en el mundo, pero sobre todo aquí en Latinoamérica, porque en Europa no son dispensacionalistas. Los dispensacionalistas son un grupo muy, 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 muy pequeño. Allá son protestantes, todas las iglesias. Protestantes en sus diferentes formas, luteranos, anglicanos, presbiterianos, incluso metodistas. Los propios católicos romanos no son como los católicos romanos del país. O sea, hay una gran diferencia. Pero se populariza en Estados Unidos y en México a través de las Biblias de Scofield, las notas del doctor Cyrillus Scofield. Así es como se populariza. Y todavía llega a ser mucho más popular en los 80s con las películas de Dejados Atrás, de Tim LaHaye. Escribe libros, novelas, películas, y un libro que se llama por ahí La agonía del planeta Tierra, de Hal Lindsey, que hace toda una interpretación de Apocalipsis bastante descabellada. Como novelas son buenísimas. Como mapas, tenga cuidado, lo van a perder. Pero así es como se populariza. Y ahora pues se ha popularizado por los tantos videntes que pululan en el ambiente cristiano. ¿Alguna pregunta?
Así que Mateo 25, quiero concluir con esto. Observe cómo Mateo 25 nos da una serie de parábolas. Comienzan, le repito, la división de Mateo 24 y Mateo 25 es engañosa, no debería estar ahí. Creo que lo correcto sería que Mateo 24 se extendiera hasta el capítulo 26 sin haber esa división, para que tuviéramos una clara percepción de que es el mismo mensaje, o se hubiera dividido en el verso 44, comenzando el 25 en el capítulo 25 en el verso 45 del capítulo 24, para darnos a entender que aunque se está hablando del mismo mensaje, ahora se va a hablar con otro tipo de imágenes, con parábolas. Así que usted tiene la parábola del siervo fiel y prudente, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y el juicio de las naciones. En las 5 parábolas que comienzan desde el verso 45, las 5 parábolas giran alrededor de una verdad que deben estar, por ejemplo, versículo 50 del capítulo 24. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no lo espera y a la hora que no conoce. Versículo 13 del capítulo 25. Velad pues, ya que no sabes el día ni la hora. Versículo 30. Versículo 28. Quítenle pues el talento y denle al que tiene los 10 talentos, porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Verso 45 del capítulo 25. Entonces les responderá diciendo, de cierto les digo, en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hicieron a mí, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Estas 5 parábolas giran alrededor de 2 aspectos importantes. Cristo viene, 1, a recompensar y a juzgar. Y sobre esto se le advierte a los discípulos, estén atentos, porque este juicio es para todo Israel. Así que si ustedes están alertas, serán recompensados, pero si ustedes forman parte de los que me despreciaron, serán condenados, serán castigados. El próximo domingo voy a tratar de explicar ya detenidamente cada parábola bajo este pensamiento. La parusía es entonces juicio, pero particularmente ellos entendieron esta venida o esta presencia como un juicio para la nación de Israel y una recompensa para ellos que pasaron del antiguo pacto al nuevo pacto, que hubo ese traslado entre el antiguo y el nuevo pacto. Lea, repase, si quiere volver a ver la predicación, hágalo. A mí me importaría que le surjan preguntas, que le surjan dudas, que cuestione, que diga entonces, ¿por qué a mí me han enseñado esto o no estoy de acuerdo con esto? ¿Por qué? Porque en la medida que usted vaya pensando, podemos entender mejor la Escritura. No, honestamente, no me da miedo que alguno de ustedes me diga, ¿sabe que yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice? Porque podemos sentarnos y discutirlo. Podemos sentarnos y hablar. A ver, ¿en qué usted no está de acuerdo? Vamos a entenderlo a la luz de la propia Escritura. Pero si usted me dice, no, mire, yo le voy a poner una película de Tim LaHaye para que usted entienda bien. Entonces no tendríamos mucho que hablar. Que el Señor nos ayude a entender correctamente la Escritura. Hace rato, al inicio, se leyó Apocalipsis capítulo 19. Y mi intención de que usted entienda bien el Mateo capítulo 24 y capítulo 25 es que usted llegue a comprender lo que significa Apocalipsis 19, no para el futuro, sino para nuestro presente.
Si usted recuerda un poco, y con eso concluyo, si usted recuerda un poco la lectura del capítulo 19, usted se va a dar cuenta que Apocalipsis 19 lo podemos dividir en dos partes: juicio y bendición. Juicio, versículo 3. Y por segunda vez ha dicho, aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¿A qué se está refiriendo? Versículo 2. Los juicios del Señor son verdaderos y justos, porque juzgó a la gran ramera, la cual corrompía la tierra con su fornicación. Si usted viene de una iglesia dispensacional, le aseguro algo. A usted le han enseñado que la gran ramera es la iglesia católico romana. Le han mentido. La iglesia católico romana no es la gran ramera, ni siquiera llega a eso. Porque el único pueblo que estuvo casado con Dios y que adulteró y que lo engañó fue el pueblo de Israel. Cuando Dios llamó a la iglesia católica romana mi esposa. Nunca. Ellos son una secta, nunca han sido parte del pueblo de Dios. La única esposa que Dios reconoce en el Antiguo Testamento se llama Israel. Y el Antiguo Testamento es una y otra advertencia. Jeremías, Ezequiel, Isaías le dicen, arrepiéntete, te has prostituido, has andado detrás de los Baales, me has abandonado, me has dejado, pero yo vendré a ti y te castigaré. Y una y otra vez Dios reprende a la nación adúltera de Israel. Bueno, la gran ramera de Apocalipsis 19 no es la iglesia católica romana, ella ni siquiera figura en los planes de Dios. Es la nación de Israel. Porque sus juicios son verdaderos. ¿Cómo corrompía Israel a las naciones? Diciendo, Jesús no es el Mesías, no crean en él, crucifíquenlo. Versículo 3. La iglesia se alegra. Por segunda vez han dicho, aleluya. El humo de ella sube por los siglos de los siglos. Es decir, usted nunca más volverá a ver que Israel se levanta como el pueblo de Dios. Nunca más. Algunos dirán, ¿tú odias a Israel? No, yo solo digo lo que Dios dijo de ellos. De hecho, oramos por la salvación de los judíos, pero ellos van a ser salvos si creen en el Mesías, no si se mantienen viviendo en Jerusalén. Sí, Clemente, por favor. La nación elegida. Exactamente. Así es, no oramos para que se arrepientan y forman parte de mi iglesia, sino que sean parte del pueblo electo de Dios. Ahora, observe lo que dice en el verso 6. Y oí como la multitud como la voz de una gran multitud y como ruido de muchas aguas y como estruendo de fuertes truenos que decía, aleluya, porque el Señor Dios Todopoderoso asumió el reino. ¿Nota usted que la destrucción de Jerusalén corresponde a la entronización de Cristo? Mateo capítulo 24, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 9. ¿Se está dando cuenta que siempre hablaron de lo mismo? Que la caída de Jerusalén correspondía a la entronización de Jesucristo. Y observe lo que dice el versículo 7. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa está preparada. Es decir, la unión perfecta entre Cristo y la iglesia se da cuando Él se sienta en el trono. Nosotros somos la esposa, no esperamos las bodas del Cordero, somos la esposa. ¿Qué es lo que dice? Cuando la nación de Israel caiga, cuando sea juzgada por todas sus infidelidades al Dios del pacto, entonces el Señor será exaltado en el trono y nosotros nos alegraremos porque Él y nosotros estaremos unidos para siempre. ¿No le parece maravilloso? ¿Qué significa que la iglesia, que la esposa ha sido vestida de regocijémonos y alegrémonos, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado y se le ha concedido que se vista de lino fino y limpio?
y resplandeciente. Y ahí está la explicación. El lino fino son las acciones justas de los santos. La esposa de Cristo está vestida de lino fino. ¿Cómo? ¿Cuando se vaya al cielo? No, porque nuestras acciones son distintas a las del pueblo que lo rechazó. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso yo no entiendo por qué muchos cristianos están esperando una realidad que ya tienen. ¿Por qué ven todas las cosas y dicen, no, esto se va a poner peor y está terrible? Y que no te pongan el termómetro en la frente porque te van a meter un chip y que la bestia y que esto y que... Dios mío, ¿cuándo van a tomar sus Biblias y entender lo que la Escritura dice acerca de la realidad de la unión indisoluble entre Cristo y la iglesia? Una realidad para nosotros hoy. No para tu futuro. La iglesia dispensacional está esperando las bodas del Cordero. Le decía a un amigo pastor, creo que vas 2000 años atrasado a la boda, ¿eh? Creo que estás 2000 años atrasado. Ya vas un poquito tarde. Pero así es el cristianismo. De ahí la importancia, hermano. Si usted no entiende Mateo capítulo 24 y 25, usted no va a entender la realidad actual. La iglesia se alegró por una razón. La esposa infiel y apóstata fue castigada. Y la verdadera esposa ahora ha sido unida eterna e inseparablemente a su Salvador. Somos el pueblo de Dios. Porque no son hijos de Dios los que son judíos, sino los que creen en Cristo. Una realidad para todos los que somos cristianos. Por eso Pablo pudo decir, sea que vivamos o que muramos, somos de Él. Porque hemos sido unidos a Cristo indisolublemente. El Señor se divorció de la infiel y apóstata nación de Israel. Quebrantó el pacto, se divorció de ella, los desconoció y tomó una esposa fiel. ¿Por qué somos fieles? Porque Él puso su espíritu en nosotros. No somos mejor que los judíos, pero nos se ha asegurado que nosotros no seamos como ellos. ¿Cómo? Dándonos a su espíritu y pagando por todos nuestros pecados. Esta es la realidad del nuevo pacto. Es la realidad de los cielos nuevos y de la nueva tierra. Una realidad que aumentará hasta la consumación de todas las cosas, cuando los impíos sean sacados de la presencia de Dios y solo el pueblo de Dios viva siempre en su presencia. Mientras tanto tenemos una gran tarea, llevar esta verdad. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. ¿Todo bien? Si en la semana tienen dudas, escríbanlas, mándenlas por el Messenger o por el WhatsApp y para que estemos pendientes de sus dudas y puedan darse respuesta.